En este video quiero repasar y revisar uno de los métodos más utilizados para valoración de empresas. Y esos métodos son los que podemos denominar métodos basados en múltiplos. Y como su nombre lo dice, los métodos están basados en reglas de dedo, o sea, en múltiplos. Veamos a ver en qué consisten estos métodos. Bueno, la idea central de estos métodos es o simplemente intenta relacionar el valor de una compañía, llamémosle precio por un momento, P, con un cierto múltiplo seleccionado de la ejecutoria financiera operativa de la empresa, por ejemplo, utilidades o ventas. Entonces, si queremos relacionar el precio de una compañía, por ejemplo, con respecto a sus utilidades, llamémoslas en inglés earnings, entonces tenemos lo que se conoce como el PE ratio, o sea, Price Earnings Ratio. Y lo que ese Price Earnings Ratio está diciendo es un múltiplo, es cuántas veces valen las empresas con relación a las utilidades que generan. Pero no tiene que ser price earnings, que tal vez es uno de los más utilizados por muchos años. Podría ser price ventas, o podría ser price valor de los activos, o podría ser price alguna otra métrica que no tiene que ser financiera, podría ser una métrica derivada de la ejecutoria operativa de la empresa, no sé, precio por metro cuadrado, o precio por cama, o precio por número de cuarto, o precio por alguna otra métrica de ese tipo. La principal ventaja para valorar operaciones y empresas de este método o de estos métodos es por supuesto su simplicidad y la facilidad con que puede ser aplicado. En realidad lo único que necesitamos es multiplicar. Si multiplicamos el múltiplo por la métrica correspondiente a la empresa que estamos interesados en valorar, pues tenemos una aproximación de su valor. De hecho, constituyen una forma sumamente expedita de estimar el valor de una compañía. Son, de hecho, como reglas de dedo. Existen tres problemas con los múltiplos, sin embargo, importantes que hay que reconocer para al momento de estar valorando compañías. Dos de ellos son relativamente difíciles de corregir. Hay uno que es relativamente fácil si uno está consciente de ello. ¿Cuáles son esos tres problemas? Comencemos tal vez por los dos difíciles. Primero está el problema de cuál múltiplo utilizar, porque obviamente de la ejecutoria financiera u operativa de una compañía podemos derivar n múltiplos. Por ejemplo, el que ya mencioné, Price Earnings, pero puede haber Price EBIT o Price Utilidad Operativa o Price EBITDA, que es un número o una métrica que se está utilizando mucho en los últimos años para valorar compañías. La presunción aquí es que el EBITDA se parece bastante al flujo de caja operativo, se parece más al flujo de caja operativo de una compañía, y en el fondo cuando estamos valorando cosas estamos interesados en flujos de caja, más que las utilidades o los earnings quizás. Pero también podemos tener price flujo de caja libre, o price ventas, o price patrimonio contable, o price activo, o price por metro cuadrado, o price por número de habitaciones, o price por número de hits en una empresa de internet. Y entonces tenemos n múltiplos, cualquier cantidad de ellos, y es difícil, no siempre es evidente, escoger cuál múltiplo vamos a utilizar para valorar una empresa específica. La escogencia del múltiplo, entonces, obviamente dependerá del tipo de negocios. Hay negocios, por ejemplo, donde hay ciertos múltiplos que ya se presumen son una buena aproximación o un buen proxy de valor. Por ejemplo, real estate quizás es la que se me ocurre que puede ser un mejor ejemplo. Casi nadie cuestiona el hecho de que uno puede valorar un condominio o una casa o un edificio precio por metro cuadrado, porque bueno, se supone que es un buen proxy de valor, y entonces en esa industria el precio por metro cuadrado se utiliza enormemente para valorar terrenos y para valorar edificios y para valorar condominios o casas. En otras empresas, por ejemplo, quizás empresas de servicio, price ventas, o sea, quizás sea un mejor proxy porque los servicios tienden a tener un margen alto y entonces tal vez su valor está más reflejado en las ventas en general, pero podría ser earnings también, o empresas de televisión por cable o periódicos, quizá queremos utilizar precio por número de suscriptores, o empresas que se dedican a la venta de líneas de telefónicas de tipo celular. Price, número de suscriptores, quizás sea un buen proxy de valor para ese tipo de empresas. En fin, el primer gran problema, el problema número uno que tenemos con los múltiplos es cuál múltiplo seleccionar. Y no siempre es evidente cuál de todos los posibles que podríamos seleccionar de la ejecutoria financiera u operativa de la compañía es el que deberíamos utilizar.
y si todos los múltiplos dieran el mismo valor o valores similares, pues no tendríamos un gran problema. El problema es que en general, cuando utilizamos diferentes múltiplos para valorar una misma compañía, pues vamos a encontrar valores bien distintos. Entonces, seleccionar el múltiplo que uno cree que mejor refleja valor en esas circunstancias, en ese caso o en esa industria, pues se vuelve un tema necesariamente complejo. Un segundo problema grande, ya voy a regresar al que es relativamente sencillo de corregir con los múltiplos, además de seleccionar cuál es el que creemos que mejor refleja valor en esa compañía o en esa industria, dadas las circunstancias y el contexto, es el siguiente. En general, cuando utilizamos múltiplos, cualquiera, price earnings o price ventas o price activos o price valor patrimonial o price número de camas o price número de suscriptores o price número de hits en una página de internet, el supuesto que estamos haciendo para valorar una empresa, el supuesto que estamos haciendo es que la empresa u operación de la cual obtuvimos ese múltiplo y la empresa a la cual le queremos aplicar ese múltiplo para valorarla son exactamente idénticas en las siguientes dimensiones. Tienen similares o en realidad idénticas oportunidades de crecimiento, similar rentabilidad o en realidad idénticas futura, esperada rentabilidad hacia adelante y parecidos en realidad iguales niveles de deuda y de riesgo del negocio proyectados. En otras palabras, cuando utilizamos un múltiplo para valorar otra empresa u otra operación, lo que estamos asumiendo es que esas dos empresas, de la cual obtuvimos el múltiplo y a la cual se la queremos aplicar para valorarla, son idénticas, son clones una de la otra en todas estas dimensiones. Además, que esas dos empresas o esas dos operaciones no tienen diferencias significativas en la liquidez de sus acciones. Eso es un tema importante para América Latina y mercados emergentes porque en general muchas veces los múltiplos como price earnings u otros que podamos obtener los obtenemos de mercados desarrollados en Estados Unidos y eso presume que esas empresas pues sus acciones son bastante líquidas. Mientras que si tratamos de utilizarlo para valorar una operación en América Latina, a lo mejor la liquidez de esas acciones es bastante diferente. Por ejemplo, alguien podría, si tiene una empresa de software, a la vuelta de la esquina, intentar coger o utilizar el Price Earnings Ratio de Microsoft, por decir una, y utilizarlo para valorar su compañía. Entonces, por ejemplo, digamos que Microsoft vale 10 veces utilidades o 20 veces utilidades en este momento. Utilicemos 10 para hacerlo sencillo. Vamos, consultamos en internet y encontramos que el Price Earnings Ratio, que se publica en el Wall Street Journal todos los días todavía, es 10 para Microsoft. Y estamos interesados en valorar mi empresa de software a la vuelta de la esquina. Bueno, pues si en mi empresa de software se gana $1 millón al año, por decir algo, ojalá, y el Price Earnings Ratio es 10, el aplicable, pues uno podría decir que entonces mi empresa puede valer alrededor de 10 millones de dólares, es decir, 10 veces las earnings que se ganan en un año. El supuesto que estamos haciendo ahí, sin embargo, es que la empresa de la cual obtuve el PE ratio, Price Earnings, en este caso Microsoft, y mi empresa a la vuelta de la esquina, son exactamente iguales en todas estas dimensiones que acabo de mencionar. Y ese es un supuesto bastante grande y además difícil de corregir, porque normalmente los múltiplos se obtienen de empresas que sí cotizan en bolsa, que son públicas, cuyas transacciones se conocen, cuyo precio se conoce, y lo aplicamos a una empresa, especialmente en nuestra región, América Latina, cuyo precio no se conoce, que es precisamente lo que andamos buscando, y entonces implícitamente estamos asumiendo que todas estas cosas son exactamente iguales entre las dos empresas que tenemos en ese caso. Ese es un tema complicado con los múltiplos. No solo aplica para Price Earnings Ratio, aplica para cualquier otro múltiplo. Vean, por ejemplo, el caso de real estate. En real estate, que me sirve muy bien de ejemplo otra vez, pues si uno quiere valorar su condominio en un edificio, por decir algo, y hay otros 100 condominios más o menos iguales localizados en el mismo edificio y el condominio de a la par de mi vecino se acaba de vender, voy a inventar el número, por $800 el metro cuadrado, pues es muy probable, muy razonable asumir que mi condominio que está a la par en el mismo lugar, en el mismo edificio, más o menos con los mismos acabados y condiciones, pues probablemente valga $800 por metro cuadrado, pues sería un buen precio para tratar de ponerle algún valor inicial, cuando menos. A nadie se le ocurriría, sin embargo, utilizar el precio de condominios en el centro de Tokio, por decir algo, para valorar su condominio en la playa en República Dominicana. Ciertamente esos no son clones uno del otro, aunque los dos son edificios, los dos son condominios y a lo mejor tienen los mismos acabados, pues uno está en el centro de Tokio y el otro está en la playa en República Dominicana, y entonces no son clones.
tendríamos que buscar el precio por metro cuadrado quizás de un condominio en República Dominicana si estamos interesados en valorar ese. Por eso, y ese ejemplo de real estate espero que deje claro que lo que estamos buscando cuando estamos utilizando múltiplos es un clon, alguien que se parezca muchísimo a mí en todas estas dimensiones. Si no, en la medida en que no logramos encontrar eso, pues tenemos un problema porque los múltiplos no nos van a dar un buen proxy de valor. El tercer problema con los múltiplos es más técnico que otra cosa, y hay que estar consciente que algunos múltiplos se utilizan para calcular el valor del equity, o sea, del patrimonio de las empresas, como por ejemplo el price earnings, y otros múltiplos se utilizan para calcular lo que se llama el enterprise value, es decir, el valor de toda la empresa. Eso incluye el patrimonio más la deuda que la empresa pueda tener. Eso, por ejemplo, incluye el price EBIT, o utilidad operativa, price flujo de caja o price ventas. Todos esos se construyen y se deberían utilizar para calcular el enterprise value, o sea, el valor del equity más la deuda de la empresa. Por el contrario, el price earnings se debe utilizar para calcular únicamente el price del equity de la compañía, porque así fue construido típicamente en price earnings, y así fue construido el price EBIT o el price EBITDA o el price flujo de caja o price ventas. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, las earnings, ¿a quién le pertenecen las utilidades? Bueno, a los socios, y por lo tanto deberían ser utilizadas para valorar únicamente la porción que han puesto los socios en una empresa. Pero las ventas o el flujo de caja libre o el EBIT o el EBITDA, que también se ha utilizado mucho para valorar empresas como múltiplo en los últimos años, ¿a quién le pertenece? ¿O quiénes tienen derecho todavía a repagarse de una utilidad operativa o de un flujo de caja libre, de las ventas de la compañía ciertamente, o del EBITDA? Pues tanto los equity holders, o sea, los que pusieron patrimonio, como los que pusieron deuda en la empresa. Y por eso esos múltiplos se utilizan para valorar el enterprise value. Es decir, si utilizamos price EBITDA o price EBIT o price ventas para valorar una compañía y estamos interesados en ponerle valor a las acciones, cuando encontremos ese valor, lo primero que debemos hacer es deducir o reducir ese valor que encontramos por el monto de la deuda que la empresa tiene en ese momento para encontrar lo que estamos interesados, que es el valor del equity. En general, price EBITDA, price EBIT y otros múltiples price ventas están menos afectados por el apalancamiento, es decir, por el nivel de deuda de la empresa, pero en general todos los múltiplos están afectados por apalancamiento, por niveles de deuda. Entonces, ¿qué podemos decir de los múltiplos? Bueno, el principal problema con los múltiplos consiste precisamente en encontrar esas empresas comparables, en esas operaciones que son clones de la mía, que son exactamente idénticas en todas aquellas dimensiones que ya mencioné. Eso es especialmente difícil en nuestro medio, en América Latina y mercados emergentes, porque no tenemos tanta información, no tantas de nuestras empresas son públicas, y entonces encontrar un clon de una de las nuestras pues es relativamente más difícil. En general, estos métodos podrían, por lo tanto, parecer poco sofisticados, y tal vez lo son, pero no sería del todo inteligente, por otro lado, es como la otra cara de la moneda, ignorar valoraciones de mercado, esos múltiplos, si están disponibles. Pongo acá un ejemplo. Si hace algunos años varios bancos internacionales estuvieron en América Central comprando bancos, y compraban todo lo que oliese a banco, HSBC, Citigroup, General Electric, y algunos otros, pues si yo soy el dueño de un banco en Honduras, por decir algo, y sé que últimamente, en el último año o algo así, se han comprado y vendido, no sé, 10 bancos en la región, y en general los que han comprado esos bancos han pagado, no sé, 10 veces utilidades, o 2 veces los activos de los bancos, o una vez el ingreso, o alguna cosa por allí, pues es muy lógico suponer, por lo menos como un primer approach, que mi banco en Honduras pues podrá valer 10 veces utilidades, o 2 veces activos, o una vez ingreso, o algo así. Ignorar esas valoraciones pues no sería del todo inteligente, y a veces, no siempre, pero a veces están disponibles. Sería lo mismo que ignorar la valoración del condo por metro cuadrado que se acaba de vender en el edificio en el que yo vivo, y a la par se acaba de vender uno exactamente igual al mío, pues no sería del todo lógico ignorar esa valoración si es que está disponible. En todo caso, dado que son métodos relativamente poco sofisticados, quizás debemos utilizarlos, o podemos utilizarlos más como un chequeo del valor estimado que hemos encontrado de una cierta empresa por otros métodos que consideramos más sólidos desde el punto de vista técnico o teórico, y solamente en raras ocasiones como el único estimado de ese valor.
Finalmente, el último comentario que quiero hacer con múltiplos es que los múltiplos están mejor justificados como metodología para valorar empresas cuando lo que estamos valorando es algo que se considera ordinario, común, existen muchos parecidos y cuando existen benchmarks disponibles, o sea, múltiplos de transacciones similares que se han hecho recientemente y que están disponibles. El condominio que mencionaba, o si voy a vender mi banco y recientemente se han vendido 10 bancos parecidos al mío. En ese caso, pues es algo, los múltiplos son más justificables. Es mucho menos justificable, mucho menos adecuado si lo que estamos queriendo valorar es algo muy inusual. Solo hay uno en el país, qué sé yo. El aeropuerto internacional de nuestro país solo hay uno, no hay otros. O con características obviamente muy particulares, no hay benchmarks parecidos. O el canal de Panamá, pues no hay muchos canales de Panamá en el mundo tampoco que podamos utilizar como benchmarks y no es algo ciertamente ordinario, es algo muy particular, muy específico. En ese caso, la utilización de múltiplos está mucho menos justificada o parece mucho menos adecuada.